en mi corazón y le pedí al pastor Diego que sobre esto quería predicar y se llama No ignoremos el día de su visitación. Y por eso decía que el espíritu es uno, o sea, completamente pues, alineados con lo que el pastor hablaba y quiero leerles este pasaje. Dice, cuando se acercó al ver la ciudad, lloró sobre ella diciendo, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Estas palabras las dijo el Señor Jesús y la Biblia deja registrado que se sentó y lloró. Y estudiando en qué momento pasó esto fue después de su entrada triunfal a Jerusalén. Y él iba en ese camino y la historia y la geografía describe que desde el lugar donde él iba después caminando, ya después de haber entrado a Jerusalén, podía ver la ciudad y podía ver el templo majestuoso y podía ver todo lo hermoso que tenía Jerusalén, pero que él se sentó en ese lugar y lloró. Imagina el dolor en el corazón del Señor y dijo, ¿por qué lloró? Porque él sabía lo que vendría destrucción, que vendría muerte, que vendría dolor, que vendría persecución. Y leyendo lo que le digo en la Biblia y en la historia, fue tan terrible lo que pasó 70 años después de esto que el Señor profetizó, que dice que hubo una hambruna tan grande que las madres se comían a sus hijos. O sea, imagínense el dolor en el corazón del Señor, lo que iba a venir a causa de qué, de que el pueblo había ignorado el tiempo de la visitación. Y es algo que estaba ardiendo en mi corazón precisamente por eso, porque eh, cuando nos enfriamos, como decía el pastor, cuando nos dormimos, cuando nos adormecemos, ignoramos esos tiempos en los que Dios nos visita. Al igual que las estaciones cambian, ¿no? Los tiempos y dan paso a un nuevo propósito, Dios en esos tiempos de visitación quiere traer a nuestra vida la realización de sus propósitos. Y quiero contarles qué pasaba en esos tiempos de Jesús cuando él dijo esto, cuando lloró y dijo que le dolía lo que vendría de la destrucción sobre Jerusalén porque habían ignorado el tiempo de su visitación. Cuando el Señor hizo lamentación sobre esto, como les digo, había acabado de pasar la entrada triunfante a Jerusalén. Y resulta que, al igual que en nuestros tiempos, la entrada del Mesías a Jerusalén estaba profetizada desde Zacarías. O sea, el pueblo de Israel cada año esperaba el cumplimiento de esa promesa. Cada año estaba atentos y por eso era que dejaban un pollino, hijo de asna, atado en la entrada, porque ellos sabían que la palabra, o sea, así como nosotros tenían revelación de la palabra y sabían que un día el Mesías iba a entrar montado en un pollino. Entonces imagínense un pueblo y vayamos trayéndolo, mirándolo el contexto del tiempo de Jesús y traerlo a nuestros días. Un pueblo que esperaba porque sabía por la palabra que un día Jesús iba a entrar en un pollino, que estaba profetizado y que lo estaban anhelando, pero fueron incapaces de reconocer el tiempo en que el mismo Dios encarnado había venido a la tierra, a pesar de que lo tenían en la palabra, a pesar de que decían anhelarlo porque, como les digo, cuando Jesús dio las instrucciones a sus discípulos de que fueran por un pollino y dónde lo encontraban, era porque las personas se preparaban cada año esperando el cumplimiento de esa profecía desde Zacarías. Y cuando les preguntan, les voy a leer qué dice Zacarías, dice, alégrate mucho, hija de Sión, es Zacarías 9:9. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Eso estaba profetizado y el pueblo conocía la palabra, la estudiaban. Lo que le digo, y lo esperaban, pero fueron incapaces. Cuando al pueblo le preguntan a Jerusalén que quién era ese que iba entrando, mire lo que ellos dijeron. En Mateo 21, del 8 al 11 está, dice, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. El, Jesús había hecho milagros y conocían sus predicaciones en Galilea, pero en Jerusalén la gente estaba tan absorta en sus propios problemas, en sus afanes, y quiero que vayamos trayéndolo a nuestra vida. Estaban tan metidos que aunque conocían la palabra, no fueron capaces, fueron incapaces de reconocer que era el Mesías el que estaba entrando. Decía que niños y gente de Galilea lo ovacionaba cuando él entraba a Jerusalén
y decían, Hosana, hijo de David, o sea, estaban reconociendo que él era el Mesías, pero eran las personas que lo habían visto en Galilea, que habían permanecido cerca de él, que habían estado ahí escuchando y recibiendo del Señor, pero la gente en Jerusalén fue incapaz de reconocerlo. Dijeron, es el profeta, pero no reconocieron que él era el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y esta incapacidad de reconocerlo hizo que precisamente unos días después lo estuvieran crucificando y diciendo, crucifíquenlo, crucifíquenlo, que tanto el sacerdocio como el pueblo fueran tan ciegos y tuvieran tantas vendas en ese momento que no reconocían que Jesús mismo, el Dios encarnado, los estaba visitando. Miren el contraste, para los seguidores de Jesús, para los apóstoles, para sus discípulos y para la gente que había estado en Galilea recibiendo y viendo lo que él hacía, un milagro se estaba revelando ante sus ojos porque ellos estaban viendo la promesa de Zacarías cumplirse. Eran tiempos de cumplimientos proféticos, ellos lo estaban viendo, pero al mismo tiempo otras personas viendo las mismas circunstancias, estando delante del mismo Dios, no estaban reconociendo que Dios mismo se había acercado para visitarlos. Y por eso el Señor llora, porque Él se había acercado. ¿Para qué se acerca a Dios? Dice la palabra que acerquémonos a Dios y Él se acercará a nosotros. ¿A qué venía Jesús? A traer salvación, a traer redención, a librarlos de la opresión. Pero el pueblo creía que venía a librarlos de la opresión física, de la esclavitud de Roma, y que Él iba a ser un líder revolucionario. Pero Él venía era a librarlos de la opresión de sus almas, del pecado, de la angustia de no tener a Dios en sus vidas. Y a veces, si nos pasa a nosotros como el pueblo de Israel, tenemos una expectativa de lo que creemos que Dios va a hacer por nosotros. Y llegamos a la vida cristiana con muchas expectativas. Y se nos ha predicado quizás en el pasado, no aquí, porque de eso podemos dar fe y testimonio delante del Señor. Pero a veces nos alimentamos de doctrinas que no son buenas. Nos alimentamos y tenemos esa afán, esa comezón de oír de doctrinas ligeras, de evangelios light, donde nos dice que Dios nos bendecirá, nos prosperará. Y sí, Dios quiere hacerlo, pero se nos olvida que hay un camino y un precio, que es la obediencia, que hay un camino que es buscarlo a Él y que al contrario, el Dios, Jesús nos dijo claramente que en el mundo íbamos a tener aflicción, porque es que la aflicción de nuestra alma es la que prueba nuestros corazones, la que nos revela qué tenemos aquí adentro. ¿Para qué? Para que podamos rendirlo, como hemos venido hablando en otras prédicas, delante del Señor y pedirle perdón y permitirle ser transformados. El Señor nos visita, al igual que en el tiempo de Jesús, estamos en un tiempo de cumplimientos proféticos. Y yo creo que a veces no vemos lo que Dios está a punto de hacer. Y yo le escribía al pastor en estos días y le decía, pastor, tengo esta palabra en mi corazón y ahora al final la voy a leer, pero yo creo que definitivamente estamos ignorando los tiempos de la visitación del Señor. O sea, si nosotros estuviéramos apercibidos de lo que está a punto de suceder, lo que está a punto de hacer Dios en este tiempo de cumplimientos proféticos, como en su momento Ana, Simeón, esperaron el cumplimiento de ver encarnado al Mesías, del Mesías hacerse hombre, Dios ha prometido que está a punto de derramar de su espíritu, que está a punto de nosotros ver quizás la cosecha de almas más grande que se ha visto en la historia de la humanidad. Pero nosotros estamos ignorando los tiempos de la visitación. Y al igual que en Jerusalén, unos reconocerán que Él es el Mesías y estarán atentos y apercibidos del tiempo que estaban viviendo. Otros simplemente lo ignorarán o incluso dirán, crucifíquenlo. ¿De quiénes vamos a ser nosotros? ¿De aquellos que vamos a ignorar el tiempo de su visitación o de aquellos que nos vamos a despertar y vamos a estar preparados para colaborar con Dios en lo que Él quiere hacer en este tiempo? Ellos no reconocieron el tiempo de esa visitación del Señor. ¿Por qué? Porque estaban dormidos, porque el estupor había hecho presa del pueblo, porque aunque tenían enfrente al mismo Mesías, no podían reconocerlo. Y el Señor nos dice y nos llama la atención que somos buenos reconociendo los tiempos. Y hablábamos con Lenny antes de empezar la prédica de un versículo que habla, que dice que los hombres son expertos, el pueblo de Israel era experto en la agricultura y reconocía por la luna, las estaciones, sabía por el sol, sabía cuándo sembrar, cuándo cosechar. Y nosotros igual, nosotros somos capaces de reconocer si vemos el cielo oscuro que va a llover. Pero estamos viendo todas las señales, guerras, rumores de guerras, hambres, pestes. O sea, ya no es una historia que nos contaron que pasó hace 100 años, acabamos de pasar una pandemia. Y a mí en medio de la pandemia me llamaba mucho la atención que, recordando el estudio de Apocalipsis,
que después de cada trompeta en Apocalipsis, la Biblia registra que los corazones de los moradores de la tierra se endurecían y yo decía, pero ¿cómo puede ser posible que venían, si ustedes leen el Apocalipsis, se destruye la tercera parte de los animales del mar, se acaba no sé cuánto de la naturaleza, o sea, cosas terribles, los astros caen, o sea, una destrucción y una mortandad terrible, hambrunas, y la Biblia registra que el corazón de los moradores de la tierra se endurecía. Y yo decía, pero ¿cómo va a pasar eso? Lo acabamos de ver. Pasamos por una pandemia, el pastor lo acaba de decir. Vimos gente morir por docenas, familias siguen de luto, llorando a sus familiares. Y aún así, permitimos que nuestro corazón no solo se endurezca, sino que se enfríe. Y entonces, ¿qué? De esa manera, simplemente lo que estamos haciendo es, al igual que en aquel tiempo, dormirnos y adormecernos para no entender lo que Dios está a punto de hacer. Necesitamos despertarnos. La Biblia dice, velad porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Y hay un tiempo en el que el Señor vendrá nuevamente por su iglesia. Pero antes de que esto acontezca, el Señor le dijo a sus apóstoles que pasarían guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, pero que no sería el fin. Y antes de que Él vuelva por su iglesia, nosotros tenemos un trabajo que cumplir aquí en la tierra. Y sí, seguiremos siendo salvos y muchos seguirán yendo a las iglesias, aquellos que hemos nacido de nuevo. Pero realmente eso es lo que queremos. Realmente queremos, sí, la salvación es el regalo más grande que Jesús nos ha dado y que cada uno de nosotros, los que hemos nacido de nuevo, hemos recibido. Pero es el inicio. La salvación es el inicio de un caminar con el Señor. Nuestra meta, aquí lo hemos repetido muchas veces y se lo escuchamos en Telellos, es crecer a la medida, a la estatura del varón perfecto. O sea, la salvación es el inicio. Y como decía el pastor, y yo tenía eso en mi corazón, y si ustedes me conocen, saben que yo trato de estar atenta a escuchar las palabras que Dios le da a cada uno. Y me gusta conocerlas y cuando oro, cuando le pido al Señor que me recuerde todo eso que ha dicho sobre cada uno de ustedes. Y yo pensaba, preparando esto, lo que decía el pastor, aquí hay evangelistas, o sea que hay decenas, centenas, miles, millares de hombres y mujeres esperando que una Catherine se levante a cumplir su ministerio porque el Señor claramente le ha hablado y yo lo he escuchado no una, ni dos, ni tres, ni cuatro veces. Aquí hay intercesores proféticos, Lenny, Marielita, los intercesores que no están hoy aquí, que Dios está esperando derramar esa revelación para la iglesia de cómo orar. Aquí hay maestros, lo he escuchado también sobre Robert y Marta, intercesores, hay pastores, adoradores, hay profetas, pero tenemos que levantarnos a cumplir lo que el Señor nos ha llamado. Y yo me preguntaba y le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué podemos llegar a ignorar el tiempo de tu visitación? ¿Cuál es la razón? Quiero exponerles algunas que creo que pueden ser las razones por las que nosotros estamos ignorando esos tiempos de la visitación del Señor. Una, y la puse en primer lugar, la religiosidad. O sea, el Señor nos está demandando, y hace unos años cuando murió mi tía, que fue un tiempo muy difícil, el que él me hablaba todo el tiempo de morir a mí misma, y morir, y todo era morir a mí misma. Fue muy difícil y después de la muerte de ella, me empezó a decir algunas palabras, a veces uno cree que es para los demás, ¿no? Para todo el mundo. Y una de ellas en que me insistía era religiosidad. No, es para mí y es para cada uno de ustedes. La religiosidad nos impide tener una vida apasionada por Dios. La religiosidad nos impide de verdad buscar a Dios, no porque yo vengo aquí simplemente para sentarme y calmar conciencia. No, la religiosidad lo que busca es que yo cumpla, simplemente, como con unos ritos, cumpla con unos requisitos, pero eso no es lo que está demandando el Señor. Cuando nosotros decimos que nuestra relación con Dios es eso, relación y no religión, es real. Y en estos días creo que a veces algo que el Señor me ha regalado es que me permite como encajar las piezas como un rompecabezas. Y he venido escuchando algunas cosas y escuchando algunas prédicas y estudiando algo y yo decía, Señor, todo esto encaja. Resulta que la religiosidad tiene que ver con obstinación y terquedad. Y esa obstinación eh, tiene lugar en nuestros pensamientos. Siempre creemos tener la razón y son pensamientos que justifican nuestra terquedad, nuestra manera de actuar a nuestra manera. Y esa obstinación y esa terquedad nos impiden realmente que la palabra de Dios no sea revelada, porque creemos que nuestra verdad y nuestra manera de pensar es superior a la verdad de Jesús. Y entonces, como creemos que esa es nuestra manera,
se nos hace imposible entonces o incomprensible entender la palabra, entender al Señor y apasionarnos por su presencia. En Efesios 4:18 dice, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y yo creo que en la Biblia el que mejor representa la religiosidad son los fariseos. Y los fariseos siempre querían ganar y justificaban en su obstinación esa terquedad con la que actuaban. Sus pensamientos eran obstinados porque creían tener la verdad. Y nosotros hoy en día podemos estar creyendo y pensando que es como nosotros decimos y como hacemos. Y eso nos impide reconocer la verdad de lo que el Señor nos está diciendo, con lo que nos está confrontando. Y si entendemos la palabra, el Señor confrontó a los fariseos. Los fariseos le preguntan en Juan 10, le dicen, ¿hasta cuándo nos vas a tener en duda si tú eres el Mesías? Y Jesús les contestó, ya se lo dije a ustedes y no me creyeron. ¿Cuántas cosas nos ha venido diciendo el Señor? Somos una iglesia profética, nos habla con tal claridad, nos da instrucciones, nos habla por su palabra, que es la palabra profética más segura, pero nosotros con esa obstinación y con la religiosidad insistimos en que nuestra verdad es mayor que la verdad del Señor y entonces no creemos en lo que nos está diciendo, pero más adelante el Señor dice, mis ovejas reconocen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Necesitamos de verdad pedirle perdón a Dios. Yo le digo, y primero empiezo por mí. Perdón, Señor, porque a veces creemos que nuestra verdad es superior a la verdad del Señor, porque creemos que la manera de hacer las cosas es a nuestra manera y no a la de Dios. Hoy es un buen día para rendir nuestros argumentos mentales al Señor. O sea, tenemos una cantidad de argumentos. Mira ese versículo que trabajamos tanto en sanidad interior que le pedimos al Señor que renueve nuestra mente. Y cuando oramos diciendo que derribe todo argumento que se levanta en contra de Cristo, toda altivez, es real. O sea, por la obstinación y la religiosidad, tenemos una cantidad de argumentos en nuestra mente con la que justificamos por qué no oro, por qué no me conecto al café con Dios, por qué no voy al culto. No, es que yo oro sola, sí, maravilloso, hermano, lo felicito. Qué bueno, porque la vida de intimidad, de relación con Dios empieza en eso, en una comunión íntima, pero resulta que hay una vida de unidad, una vida en congregación que el Señor nos está demandando, porque es que en medio de la unidad es cuando Cristo se manifiesta a través de su Espíritu Santo, o no fue así en Hechos de los Apóstoles. ¿Cómo estaban? Juntos y unánimes, juntos en un mismo lugar, juntos con una misma visión, pero unánimes. ¿Por qué? Porque sus corazones estaban sanos, perdón los unos con los otros, sanos para entender las debilidades del hermano, sanos los corazones para perdonarse y entonces estar enfocados ya no en lo que a mí me parecen mis argumentos, sino enfocados en lo que el Espíritu Santo quería hacer. Otra razón que creo por la que podemos estar ignorando el tiempo de la visitación del Señor es algo que Él nos ha hablado. Yo creo que, miren, yo miraba y trataba de revisar lo que Dios nos ha hablado, las prédicas, las palabras, y yo decía, es que nos ha dado hasta instrucciones de por dónde caminar, nos ha dado instrucciones de cuándo detenernos, o sea, nos ha llevado como al pueblo de Israel. Dios siempre nos ha insistido como familia que estudiemos los campamentos de Dios y descubrí una perla que no había visto tan hermosa y se las quiero compartir. Y es que esta actividad que nos pidió el Señor de hacer nuestros emblemas por familias y que tenemos en nuestro corazón con Luis Alberto, poder hacer una actividad de altares familiares y nos vemos todas las familias y todo lo que estaba en nuestro corazón desde hace tiempo con las banderas, con los estandartes, adorando al Señor por familias. O sea, nació en el corazón del Señor con un propósito y me pareció tan lindo descubrir en un comentario bíblico que cuando Dios antes de tomar la tierra prometida, organizó al pueblo, lo organizó por familias, por tribus, y le pidió a cada líder de cada tribu que se organizara con sus familias. O sea que la entrada para conquistar a la tierra prometida no fue por delegación de soldados, no fue por los más fuertes, no fue por los más avesados, no. Dios les dijo por familias. Y la disposición alrededor del tabernáculo, como se debían organizar las tribus, era hermosísima. Cosas tan hermosas como que no puso afuera, o sea, en la parte donde tendrían que resguardar la parte exterior del campamento a los más fuertes, puso a Benjamín, la tribu más pequeñita. O sea, las instrucciones de Dios nos rayan la cabeza, nada tienen que ver con nuestros argumentos mentales.
pero para eso nosotros tenemos que renunciar a nuestra manera de hacer y de ver las cosas. ¿Para qué? Para poder someternos a la manera en que Dios actúa. Otra cosa como que entonces a los más pequeños afuera, donde un estratega militar pondría a los más grandes, a los más numerosos y a los más fuertes. Y toda la disposición de las tribus por familias era en torno a la presencia, al tabernáculo. O sea, no decía la tribu de Israel va a ir al lado de la tribu de Rubén, al lado de la de Gad. No, decía en tal dirección del tabernáculo. O sea, que todo era alrededor de la presencia de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Y yo decía, Señor, qué hermoso. Y había una imagen que representaba a cada tribu, que eso lo supimos cuando hicimos ese taller, pero el Señor nos está dando identidad como familias, y si nos dijo un camino que teníamos que transitar, porque no lo ha dicho, para llegar a la tierra prometida, que es ese cumplimiento del propósito de Dios en nuestras vidas, es llegar a donde Él nos quiere llevar como individuos, como familia, como iglesia. Qué hermoso que a nosotros nos está dando identidad y nos dijo, trabajen en esto, hagan esto, porque quiero llevarlos como a mi pueblo en el pasado, organizadamente. Quiero darles la estrategia, darles el camino, decirles cómo, darles identidad, porque resulta que la identidad no era solo para los líderes de las tribus, o sea, los hijos de Israel o de quien antes fue Jacob, era para su descendencia. Eso alcanzaría a todas sus generaciones. Entonces me pareció tan hermoso ver la disposición, y en algún momento les compartiré todo el comentario bíblico, porque con cada cosa que lee ve uno los detalles de ese Dios maravilloso que tiene una razón para hacer todo, pero nosotros tenemos que ser ese pueblo que no cuestiona lo que Él hace y cómo actúa, sino que rendimos nuestros argumentos y nuestra mente a lo que hizo el Señor. Y les decía que la segunda razón por la que creo que no estamos reconociendo el tiempo de la visitación es porque, a pesar de que hemos recibido instrucciones, de que nos ha dado indicaciones claras, de que como con el pueblo de Israel la nube se detenía, el pueblo se detenía. El Señor ha hecho lo mismo con nosotros. Nosotros no estamos obedeciendo y nos estamos conformando. Y encontré algo que en el 2019 sé que el Señor le habló a Claudia. Luis Alberto estaba en ese momento muy enfermo, y yo empecé a estudiarlo, y desde el 2019 para acá, periódicamente el Señor vuelve y trae esa palabra a mi corazón, y la encontré en estos días y me ha confrontado mucho. Y los quiero llevar a Números 32:5, porque es que al igual que lo que estamos haciendo nosotros, como el enemigo nos quiere distraer, unas tribus se conformaron con lo que creyeron que era la promesa de Dios y dijeron hasta aquí. Así como muchos de nosotros podemos decir, yo soy salvo, ya yo sé que si parto, parto con el Señor, yo creo que nací de nuevo, pero ¿y qué hay del propósito? ¿Y qué hay de lo que el Señor quiere hacer con nosotros? ¿Y qué hay de conformarnos a su imagen? ¿Y qué hay de reflejarlo? ¿Y qué hay de nuestra descendencia? ¿Y qué hay de los que están esperando porque nosotros nos levantemos a predicar su palabra? ¿Qué hay de todo eso? ¿Qué hay de las naciones que están anhelando a muchos de nosotros de acuerdo a los planes del Señor? Y mire lo que le pasó a la tribu de Rubén y a la tribu de Gad, y eso me confrontó y me llevó a recordar esa palabra. En esa ocasión el Señor le decía a Claudia que los toros de Basán, y miren lo que dice Números 32, dice 32:5, sí. Las tribus de Rubén y Gad poseían una enorme cantidad de animales. Así que cuando vieron que las tierras de Jazer y Galaad eran ideales para sus rebaños y manadas, se acercaron a Moisés, al sacerdote Eleazar y a los otros jefes de la comunidad, y les dijeron, Números 32, pastor. 32:5, el versículo 5. ¿Sí? Ah, no, te leí primero el 1, sí, ese era el 1, perdona. Ese era el 1, sí, se acercaron. El 12 se acercaron a Moisés, listo, sí. Sí, desde el 1. Dice acá, miren lo que le dicen, lo que ellos creyeron, porque cuando nos conformamos y nos acomodamos, queremos acomodar lo que Dios nos ha dicho. Dice, oiga lo que dijeron esas tribus, el Señor conquistó todo este territorio para la comunidad de Israel y es ideal para nuestros animales. Ahora sí es el 5. Si contamos con su favor, permítanos ocupar esta tierra como nuestra propiedad en lugar de darnos al otro lado del río Jordán. Tremendo, ¿no? Mire cómo ellos acomodaron lo que les convenía. ¿Qué pasó? Tenían gran cantidad de animales.
yo me preguntaba en estos días, y perdónenme, yo le pedía, Señor, yo no quiero juzgar porque lo que digo, yo soy la primera en ser confrontada con la palabra, pero a veces el Señor nos bendice. Y entonces eso con lo que nos bendijo, si hablamos de bienes materiales, como en el momento de la tribu de Rubén y Gad, entonces eso es la excusa para apartarnos ahora del Señor. O sea, el cuidar de los muchos animales, de las propiedades, de los carros, de los negocios. Entonces ahora esa es la razón para que como estas dos tribus dijeran, y mire que tergiversaron lo que el Señor les había dicho. Dios nos ha dicho muchas cosas. Llegaron a afirmar y a decirle a Moisés que ese lado de este lado del Jordán, o sea, antes de pasar, como estaba profetizado por 400 años esperando esa promesa, que de este lado Dios ya había conquistado eso para ellos, que ellos los dejaran ahí, que ellos no querían pasar al otro lado. Y entonces, eso es lo que el Señor nos ha venido, lo que le digo, cada cierto tiempo vuelve esa palabra a mi corazón y es, queremos quedarnos del otro lado y conformarnos y decir, no, ya lo que el Señor me ha dado hasta aquí es suficiente, yo ya he visto salvación en mi familia, he visto la bendición económica de Dios, yo, o sea, lo que le digo, sigo siendo salvo, pero yo no avanzo, no me comprometo, no sigo adelante en lo que el Señor está esperando de mí. Y es porque el carácter del Señor fue deformado, porque en los tiempos de transición, como el Señor nos ha dicho que estamos, nos ha hablado claramente, que estamos en un tiempo de transición, avanzando hacia qué, hacia la tierra prometida. En esos tiempos de transición, en muchas circunstancias, por las pruebas, el dolor, la espera, las situaciones que hemos vivido, podemos deformar el carácter de Dios y acomodar a lo que nosotros nos parece lo que el Señor dijo cuando no es verdad. Y miren lo que me enteré también recientemente que me impactó. Ellos dijeron que se quedaban de este lado. Moisés los reprendió y les dijo que tenían que ayudar a pasar al resto del pueblo. Ellos dijeron, sí, pero después de que pasemos, volvemos y nos quedamos aquí porque aquí es la tierra que el Señor nos dio y no era la que el Señor les había dado. ¿Y cómo les parece que en el Nuevo Testamento, bueno, había un detalle importante que a ellos se les olvidaba, y es que cuando uno decide acomodarse en lo que a uno le parece y no es la voluntad de Dios, lentamente se va alejando de Dios y no se da cuenta. Porque si uno no está permaneciendo en la voluntad de Dios, en la presencia de Dios, en el propósito de Dios, lentamente se va adormeciendo. Y resulta que a ellos se les olvidó un detalle importantísimo, y era que en el Antiguo Testamento solo se adoraba donde estaba el arca. Y recuerden que el arca fue la primera que atravesó el Jordán. O sea, era tan descabellado lo que ellos estaban pensando, pero nos pasa, uno se acomoda, que la instrucción de Dios era que cuando los sacerdotes que llevaban el arca pisaran, se abría el Jordán, se secaba y todos podían pasar detrás. La instrucción era que iban detrás del arca y la tribu de Rubén y Gad dijeron, nos quedamos aquí, pero es que el arca va para allá. O sea, la presencia de Dios va alejándose. Ustedes están en contravía de la presencia de Dios y no les importó. ¿Por qué? Porque tenían mucho ganado. Y de este lado del Jordán había mucha tierra para cuidar de ese ganado. ¿Cuál es el ganado al que nos estamos aferrando? ¿Qué cosas nos estamos acomodando y nos está olvidando que es que la presencia de Dios está allá y se está alejando? Y fue tan notorio, y fue lo que escuché recientemente y me terminó de impactar para completar esta palabra de que nos conformamos y nos alejamos, que cuando en el tiempo de Jesús él deja registrado el endemoniado gadareno, no, eso me impactó. Mire lo que pasa con el endemoniado. ¿Cuál es la región de Gad? Y está registrado. ¿Recuerdan el endemoniado gadareno? Decía que era un hombre que habitaba entre sepulcros, a veces lo amarraban y se quitaba los grilletes, y él se la pasaba de sepulcro en sepulcro. O sea, mira, un hombre que vivía en medio de la muerte espiritual. Y la Biblia deja registrado que era el endemoniado gadareno. Resulta que la región, que en ese entonces se llamaba la Decápolis, esa región fue la región que tomaron la tribu de Rubén y Gad. Mire su descendencia, ¿a ustedes les importa? A mí sí. Y esa es una de mis exhortaciones más grandes, y perdón, que yo no quiero juzgar. Yo quiero es que así como el Señor me está confrontando, cada uno de nosotros pueda ser confrontado. Su descendencia se alejó tanto de la presencia de Dios que todo este tiempo después, la misericordia del Señor alcanzó a uno de estos, pero estaba endemoniado y habitaba entre sepulcros, porque ellos decidieron acomodarse, porque es que tenían mucho, y les parecía que era mejor aquí de este lado y no allá donde el Señor les dijo, porque hay un lugar, hay un momento,
Dios es un Dios de tiempos, de lugares, de procesos. O sea, no es como nosotros queramos ni a nuestra manera. Y resulta que este hombre habitaba esa región, la región que un día ellos decidieron no pasar al otro lado. Mire cuántos años después y en muerte, pero la misericordia de Dios lo alcanzó. Y lo más impactante es que al final de este pasaje dice que ese hombre que antes habitaba en sepulcros, ahora iba y contaba las maravillas que Dios había hecho y todos creían. O sea, podemos estar nosotros en este momento fríos y comentábamos sobre esta enseñanza. El Señor quiere despertarnos, quiere levantarnos, quiere confrontarnos y sacarnos de esa comodidad en la que nos hemos ahí apoltronado y creyendo que es que ahí estamos bien, que ya no necesitamos más, con un propósito. Y es que en medio de estos procesos, aun cuando nos dormimos, aun cuando en muchos momentos nos enfriamos, aun cuando nuestro corazón se llena de motivos, nuestra mente de argumentos, el Señor, su misericordia nos alcanza cuando nos confronta con nuestro propio pecado, nos confronta con nuestro propio corazón. ¿Para qué? Para que al igual que el endemoniado gadareno, nos levante como un ejército poderoso, porque por este hombre, muchos en esa región que estaba, imagínense, fría, leía yo en la historia que esa región se había convertido a todos los dioses de Grecia. Mire cómo se apartaron de la presencia de Dios y la idolatría y el paganismo del mundo los invadió y los absorbió completamente. Ya esta región era completamente pagana. Su descendencia se perdió, pero el Señor, por su misericordia, los alcanzó nuevamente en un momento de su visitación. Creo también que ignoramos el tiempo de su visitación por inmadurez, porque el Señor nos está demandando madurar, porque el alimento sólido no es para niños, para los niños era la leche, pero nosotros, como el pastor decía, hemos recibido por años un alimento sólido y Dios nos está demandando madurez, porque si recuerdo bien a un pastor que vino, aquello de que las apariencias engañan y no debemos juzgar, qué hombre para conocer la palabra y me confrontó tan tremendamente hace muchos años, hablaba de que la Biblia dice Nuevo y Antiguo Testamento, ¿no? El testamento es algo que deja a alguien que murió, ¿verdad? Pero la Biblia dice que la herencia es para los hijos, pero para los hijos maduros. Entonces él decía, la herencia no se puede entregar a un hijo inmaduro. Inmaduro en la ley se reconoce por la edad. A nosotros, por cómo estamos nosotros dando fruto para el Señor, glorificando al Padre. Entonces, hay una herencia. Dios nos está demandando madurar en este tiempo. Necesitamos madurar y dar frutos, frutos que agraden al Padre, frutos que lo glorifique a Él, que lo reflejen a Él en medio de todo lo que está pasando. Creo que es un momento tan difícil. Yo decía, si en medio de este momento que está viviendo la nación tan oscuro, tan difícil, ha venido ese adormecimiento sobre nosotros, ¿verdad? Y esa desidia y como creer, al igual que estas tribus, que aquí estamos bien y mejor yo no sigo avanzando y no va a pasar nada, yo sigo siendo salvo, yo sigo con el Señor, pues resulta que no, porque en la medida en que nosotros nos enfriamos, nos vamos alejando lentamente de la presencia de Dios y no nos damos cuenta. El Señor, como les digo, nos ha dado instrucciones, nos ha hablado de orar, nos habló claramente del desierto a la tierra prometida, nos dijo que levantáramos altar en medio de nuestras casas, nos dijo que era un tiempo de cambiar de calzado, nos dijo que era un tiempo de no distraernos en los afanes del mundo, ¿verdad? Sino comprometernos como soldados, como quien sirve al Señor, aquel que lo reclutó, que lo llamó. Hace muchos años yo tuve una visión que he recordado en estos días y veía como que pasaba un velero por una ciudad y era como un estar de paseo y de repente eso se cambiaba y veía un avión acorazado de guerra y lo que yo entendía ya no es tiempo de estar de paseo, es un tiempo de enlistarse como soldados. Y un soldado dice que no se enreda en los negocios de la vida, sino que tiene, ¿no?, presente aquel que lo reclutó y lo llamó como soldado. Hay más razones que pude esbozar en el documento por las cuales creo que estamos ignorando, pero lo más importante es que otra mentira, otro argumento que el enemigo pone en nuestra mente es que no es necesario congregarnos.
Gran mentira. Porque cuando el enemigo quebranta la unidad, sabe, como me decía mi hermana Leni y ese versículo, que una casa dividida no prosperará. Sabe que si quebranta la unidad, esos espacios de orar en unidad de espíritu, de congregarnos, sabe que va a infiltrar fácilmente a cada uno de los hermanos. Y si hay algo que el Señor nos está demandando es que recuperemos esa unidad. Es esa falta de unidad la que el enemigo ha permitido, ha generado y que nosotros le hemos permitido para empezar a enfriarnos, porque nos alejamos. Recuerde que somos como carbones encendidos y necesitamos levantarnos los unos a los otros. Yo creo que es un tiempo de un desafío grande y le quiero leer, que les dije que había escrito y les quería leer. Es un tiempo de comprometernos con el Señor. Dice, querida iglesia, son tiempos difíciles. Vemos a nuestra nación amenazada por violencia y destrucción y las generaciones siendo usadas para tal cometido. A mí me duele. Me duele ver lo que está haciendo el enemigo con nuestras generaciones. Y hablábamos en el café con Dios y como dice el pastor, no importa si se conectan 1 o 2 o 3, vamos a seguir porque es que no son estrategias humanas. Es lo que el Señor nos ha pedido que hagamos. Y nosotros le tenemos que rendir cuentas a Él. Y me duele cómo está usando nuestras generaciones. Y nosotros nos tenemos que unir a orar por nuestros jóvenes. Dice, Dios está a punto de hacer algo nuevo, como lo ha venido diciendo. Pronto saldrá la luz. Sin embargo, al igual que en los tiempos de Jesús, podemos estar desconociendo que es un tiempo de la visitación de Dios para nuestras vidas y nuestra nación. En aquellos tiempos, el mismo Señor lloró viendo a Jerusalén, pues habían ignorado los tiempos de su visitación. No podemos ser una iglesia dormida y desapercibida. Todo lo contrario, Dios nos ha estado llamando a despertarnos, a no dormir para que nos alumbre Cristo. Nos ha estado llamando a levantarnos y a resplandecer. Pero no será posible si ni siquiera estamos dispuestos a sacrificar tiempo para Dios. Pues sin congregarnos, sin unirnos a orar, lentamente nos dormimos y nos apagamos. Hemos visto la misericordia y el poder de Dios actuar en nuestras vidas y en nuestras familias. He sido testigo de la salvación que ha traído sobre los nuestros, de la restauración de hogares, de su provisión sobrenatural, de la sanidad sobre muchos de nosotros. Dios ha guardado nuestra vida una y otra vez. Todo esto solo puede ser motivo de adoración y gratitud hacia nuestro Dios. Debemos ser un sacrificio vivo. Nuestra vida debe ser un altar de adoración para Dios. Es tiempo de salir de la comodidad en la que entramos. Es tiempo de despertarnos, de levantarnos como un ejército. Tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. No ignoremos pues los tiempos de su visitación. Iglesia, yo creo que el Señor nos está confrontando a todos. El punto está, nos está hablando de la senda antigua y ese versículo tan precioso que el Señor nos dio y con esto termino, dice así. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Él nos está llamando a las sendas antiguas, a volvernos a él. Pero mire lo que sigue a continuación. Dice, mas dijeron, no andaremos. A continuación de que el Señor les dice y nos dice, porque es la palabra que nos dio a nosotros, paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas, el pueblo le respondió, no andaremos. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? Y eso me confrontaba a mí mucho. El pueblo de Israel en su momento, en el tiempo de Jeremías, le dijo, no andaremos. Y al igual que en los tiempos de la visitación del Señor, vino destrucción y muerte a su nación. Y fueron llevados esclavos y fue otro tiempo terrible en el tiempo de Jeremías. Al igual que ahora, o sea, estamos en tiempos de gran amenaza. En los tiempos de Jeremías, cuando le dijo al pueblo que volvieran a la senda antigua, en los tiempos del Señor y hoy.
el pueblo respondió que no andarían. En los tiempos de Jeremías dijeron no, en los tiempos de Jesús también dijeron que no. Y tuvieron que sufrir las consecuencias. ¿Qué estamos dispuestos a hacer nosotros? El Señor nos está invitando a la cena, como en esa parábola de las bodas. Y dice que el Señor de la casa, el rey, invitó a una boda y que preparó todo y que mandó a sacrificar los bueyes y todo estaba dispuesto y la gente no quiso venir. Y envió por segunda vez la invitación. Y aún así, a los siervos que mandó invitarlo, los asesinaron. Y entonces, ¿qué dijo el Señor que estaba invitando a esa boda? Me impactó tanto, porque al igual que en la palabra de la senda antigua, dijo, vayan a los cruces de caminos. Los mandó justo al mismo sitio donde el Señor nos está diciendo, hay un cruce, párese y mire la senda antigua y vuélvase a mí. Pero también el Señor de las bodas le dijo, vayan a los cruces de caminos. Los que estaban invitados no quisieron venir, pero la boda sigue. El Señor sigue adelante. Al igual que en los tiempos de Jeremías, y ellos dijeron no andamos, el Señor de las bodas, la parábola que contaba el Señor Jesús, dice que entonces fueron a los cruces de caminos y trajeron a todos, a mendigos, a personas que quizás no habían sido los invitados originales, y entraron al banquete. Y yo he tenido esa palabra también en mi corazón. ¿Acaso el Señor necesita que vayamos a los cruces de caminos por los que aparentemente no fueron los primeros invitados y que Él le insistió? Pues lo haremos, ¿verdad? Yo quiero ser de los que entren a ese banquete. Lo que le digo, el cuestionamiento primero es para mí, porque no podemos seguir con una vida espiritual mediocre. Pero yo no quiero que el Señor tenga que ir simplemente a otros que no estaban invitados porque yo no estuve dispuesta a decir que sí. Y es mi invitación y mi confrontación en este día. Todo aquello que tengamos que pedirle perdón al Señor, pidámosle perdón por nuestra negligencia, por nuestra murmuración, por juzgar, porque todo eso abre brechas, como el Señor nos ha dicho en medio de la iglesia con nuestros hermanos, por juzgar las debilidades de los demás en vez de orar por ellos, porque murmuramos, porque nuestros argumentos y nuestra manera de hacer y de pensar la ponemos por encima de la verdad del Señor, porque nos acomodamos y lo mismo que con lo que Dios nos ha bendecido, ahora es motivo de decir, aquí estoy mejor, tranquilo Señor, siga usted que yo me quedo aquí. Yo creo que el Señor nos está confrontando porque desea, como siempre, que si nosotros nos acercamos a Él, Él se acercará a nosotros. O sea, es un tiempo de, como dice el pastor, esos choques eléctricos del Señor que en su misericordia nos confronta con su palabra porque nos ama y porque quiere hacernos volver en sí. Y yo quiero orar, Señor, te damos gracias, Padre, porque tu palabra, Señor, nos confronta, porque es verdad que es más cortante que espada de dos filos, porque discierne, Señor, los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque tú nos muestras, Señor, que hasta aquí nos has traído, que nos has mostrado un camino, Señor, que nos estás confrontando y exhortándonos a volvernos, Señor, a la senda antigua, a tu presencia, a buscarte en intimidad, a la palabra, a la unidad, Señor. Porque como en los tiempos, Señor, de Pentecostés, cuando estaban juntos, unánimes, hubo un gran estruendo. Y las multitudes, Señor, se añadieron a causa del al gran estruendo de tu presencia. Señor Todopoderoso, hoy te pedimos perdón, Señor, porque nos hemos acomodado, porque nos hemos dormido, porque he sido negligente, Señor, porque no he sacrificado tiempo y no he dispuesto tiempo para ti, para buscarte. Porque, Señor, como dice tu palabra, mientras haya espíritu dentro de mí, vida, aliento, madrugaré a buscarte, Señor. Señor, porque no quiero nada menos que cumplir con tu propósito y tu voluntad, Señor. Que cuando partamos de este mundo, Señor, podamos decir que hemos corrido la buena carrera, que hemos cumplido, Señor. Padre, yo te pido que en tu misericordia nos despiertes, nos levantes, Señor. Que como ese endemoniado gadareno, Señor, que andaba entre sepulcros, en medio de muerte, de oscuridad, de tinieblas, Señor, nos levantes como un ejército poderoso para dar testimonio de ti, Señor. Que nos levantes, que nunca nos alejemos de tu presencia y que nuestras generaciones, Señor, siempre estén cerca de ti, permaneciendo, Señor, ahí bajo tu abrigo.
Señor, te damos gracias porque tu palabra, Señor, nos conforta, nos guía, nos confronta. Gracias, Señor, por tu misericordia. Te alabamos y te bendecimos. Amén.